Hay viajes en los que sabes exactamente lo que vas a encontrar. Y hay otros que terminan sorprendiéndote por completo. Hace unos días vine hasta Liébana con una idea muy clara: contar la historia del gran argallo que sacudió Sebrango en 2013. Pensaba que iba a hablar de una montaña, de un deslizamiento de tierra y de una tragedia. Pero cuando llegué aquí, entendí que la verdadera historia era muy distinta, porque no estaba en la montaña, estaba en las personas que aún se niegan a olvidar este lugar. Este es Sebrango, un pequeño pueblo de Cantabria, donde el tiempo parece haberse detenido. A simple vista, todo parece tranquilidad, pero basta caminar unos minutos para darse cuenta de que algo ocurrió aquí. Muchas casas permanecen vacías, otras muestran las heridas que dejó el paso del tiempo. Y el silencio es diferente. Es uno de esos silencios que parece guardar una historia. Había visto fotografías antes de venir, había leído artículos, pero nada se parece a recorrer este lugar en persona, porque una fotografía muestra cómo quedó un pueblo, pero caminar por sus calles te hace imaginar cómo era cuando todavía estaba lleno de vida. Y entonces fue cuando conocí a Marcos. Nació aquí, creció entre estas casas, y aunque hoy Sebrango está prácticamente vacío, sigue regresando siempre que puede. No viene por obligación, viene porque siente que mientras alguien cuide este lugar, su historia seguirá viva. Queda muy poca, vienen las vacas a beber y van pisando y van eso y lo igualan y hay un momento que se va a salir el agua por ahí. Después de hablar unos minutos, Marco levantó la mano y señaló la montaña. Solo dijo unas pocas palabras, pero fueron suficientes para entender dónde empezó todo. De los chopos, y de ahí después donde se desplazó todo hacia abajo. Claro. Hasta ese momento estaba viendo un pueblo abandonado, pero desde ese instante empecé a entender por qué Sebrango nunca volvió a ser el mismo. Marcos me propuso subir unos metros. Quieres subir ahí arriba, ya verás, de ahí arriba tienes mejor vista para los llanos, ve ahí esa cotilla. ¿Se puede subir de ahí? Sí, ¿cómo vas a subir? Quería enseñarme el pueblo desde arriba, y fue allí donde esta historia empezó a cobrar un sentido completamente diferente. A veces no hace falta una explicación larga. Basta con que alguien te señale un lugar para entender de que allí ocurrió algo que cambió muchas vidas. Fue aquí donde comenzó el gran argallo del 2013. Un deslizamiento de tierra y roca que obligó a desalojar el pueblo. Y marcó un antes y un después en la historia de Sebrango. Continuamos caminando unos metros montaña arriba. Desde allí, la perspectiva cambia por completo. Y es justo en ese momento cuando uno empieza a comprender la dimensión real de lo que ocurrió aquí. Desde aquí arriba, cuesta imaginar que este lugar estuvo lleno de vida. Hoy solo quedan 6 casas. El resto ha desaparecido con el paso de los años o ha quedado oculto entre la vegetación. Lo más impactante no es el silencio, es pensar que aquí hubo familias enteras construyendo sus vidas. Y aquí ya serían 1, 2, 3,
4, 5, 6 casas. 1, 2, ahí había varias, donde eso caído había varias. Eso fueron comprándolo los de mi casa, había gente que se fueron para afuera y después toda una escombrera. Y 1, 2, yo nací en aquella de abajo, mi padre era de la casa abajo y mi madre de la casa arriba, de aquellas casas. Y después yo hice esta, ya te digo, en los 80 y pico. Esta otra casa, esa otra y abajo otra. 1, 2, 3, 4, sí, 6 casas. Pero ahí había más, vamos, había más viviendas. Mientras escuchaba a Marcos señalar cada una de esas casas, dejé de ver simples edificios. Empecé a ver recuerdos. Cada casa tenía un nombre, cada rincón guardaba una historia. Y entendí que este pueblo no estaba vacío, está lleno de memoria. Una de las viviendas que más me llamó la atención fue esta. Las grietas hablan por sí solas. El paso del tiempo ha dejado huella en cada pared. Mientras lo observaba, encontré un pequeño detalle que me hizo detenerme. Esta antigua placa de una compañía de seguros puede parecer algo sin importancia, pero de alguna manera recuerda que aquí hubo una casa llena de vida, una familia, un hogar y un futuro que nadie imaginó que cambiaría para siempre. Esa fue la que le llegó los escombros Sí, hasta... sí, esa le llevó los escombros hasta... Bueno, que le falta ya ves aquel trozo. Hoy cuesta imaginarlo. Los escombros fueron retirados hace años, pero escuchar a Marcos señalar hasta dónde llegaron hace que uno comprenda la fuerza con la que descendió la montaña. Mientras seguíamos recorriendo el pueblo, apareció una vecina de la zona que había venido a visitar a Marcos. Al verla, aproveché para preguntarle por la antigua ermita de Sebrango. Aquí había una ermita. Esto era una ermita. Aquí veníamos los de Mogrovejo cuando era la fiesta, hacíamos tortillas, hacíamos de todo y ellos se encargaban de hacernos el café y a veces algo de postre. Y nosotras traíamos los de Mogrovejo, yo soy de Mogrovejo, traíamos la comida y pasábamos aquel día y venía el cura y decía misa, nos poníamos por aquí mesas, que eso estaba llano, y pasábamos el día aquí rezando a San Pristilia y no sé cómo se llama, unos nombres rarísimos. Tiene esta capilla y mira dónde se hundió y dónde está. Y era una capilla muy guapa, una iglesia pequeñina pero guapa. Y mira dónde está todo. Escucharla hizo que la ermita dejara de ser un edificio del que había leído para convertirse en un lugar lleno de recuerdos. Hoy apenas quedan algunos restos, pero gracias a testimonios como el suyo, es posible imaginar la importancia que tuvo para quienes vivían aquí. Mientras contemplaba Sebrango desde este punto, pensé que ya conocía toda su historia, pero todavía quedaba una última sorpresa, y para descubrirla tocaba bajar hasta los llanos. Después de dejar atrás Sebrango, llegué hasta los llanos. Aquí encontré este panel que recuerda una de las leyendas más conocidas de esta zona. Y por casualidad, conocí a un chico de Picos Extreme, que me ayudó a entender por qué este lugar tiene tanta importancia para la historia de Liébana. Bueno, a ver, este cartel nos cuenta un poquito la historia sobre la coronación de Pelayo aquí en los Llanos. Yo voy a ampliar un poquito más la historia porque el parce de Don Pelayo era el comarca de aquí de Camaleiro. Don Pelayo nació aquí en los Llanos, fue enviado a las comarcas de Toledo y de ahí a Asturias, a comenzar la reconquista de la península española. Una de las historias que cuentan es que Don Pelayo fue coronado aquí en los Llanos, pero luego también la cuentan que fue coronado en Covadonga, que es donde comenzó la reconquista española, y en Cangas de Onís, que fue el primer reinado de España a partir de Don Pelayo. Y luego, allá a nuestra derecha, podemos encontrar el Monte Les Subides, que es el sitio que cogieron los musulmanes para escapar cuando la reconquista, la famosa ruta de la reconquista, que comenzó en Covadonga y acaba aquí en Espinama.
Como ocurre en muchos lugares de Cantabria, aquí la historia y las leyendas caminan de la mano. Y aunque el Argallo de 2013 tuvo una explicación geológica, conocer estas tradiciones hace que uno mire estas montañas con ojos diferentes. Pero siendo sincero, después de pasar el día recorriendo esta zona, hubo algo que me sorprendió mucho más que cualquier leyenda. Fue conocer a Marcos. Cuando vine hasta aquí, pensaba que iba a grabar un documental sobre un argallo. Y me marcho con una historia completamente distinta. La historia de una persona que sigue regresando al pueblo donde nació, que recuerda quién vivía en cada casa, dónde estaba la ermita y cómo era este lugar antes de que la montaña cambiara su destino. Mientras caminaba por estas calles, entendí que un pueblo no desaparece únicamente cuando se derrumban sus casas. Desaparece cuando nadie vuelve a pronunciar su nombre, cuando nadie cuenta su historia y cuando nadie recuerda a las personas que vivieron en él. Quizá dentro de unos años la naturaleza termine cubriendo lo poco que queda de Sebrango. Pero mientras existan personas como Marcos y mientras alguien siga contando su historia, este pueblo seguirá vivo en la memoria de quienes lo conocieron. Antes de venir, pensaba que iba a conocer un pueblo abandonado. Hoy me marcho con la sensación de conocer a alguien que se niega a que ese pueblo sea olvidado. Y creo que esa es la verdadera historia de Sebrango. Si este documental te ha gustado, déjame un me gusta y cuéntame en los comentarios si conocías esta historia. Yo soy Gaspar y esto es Acere, Cubanito por Cantabria. Y nos vemos muy pronto de nuevo en otro rincón de esta tierra que no deja de sorprendernos.